Buenos días, soy Miguel Fernández Cortizas y vengo del grupo de visión por computador y robótica aérea de la Universidad Politécnica de Madrid y vengo a presentar Aerostack 2, que es el framework que usamos para el desarrollo de sistemas aéreos autónomos. Aerostack 2 es un framework de código abierto que está hecho sobre ROS 2 y está pensado para ayudar a los desarrolladores a diseñar y construir sus propios sistemas aéreos, que pueden ser tanto con un dron o con varios. Esto es una evolución de nuestro anterior framework que estaba sobre ROS 1 y este ha sido utilizado en el grupo de investigación para resolver diversas competiciones, proyectos industriales y también para obtener resultados científicos y de investigación. Entonces, nuestra misión con Aerostack 2 era facilitar el desarrollo de los sistemas robóticos basados en robots aéreos, diseñando un framework que nos sirva tanto para aplicaciones industriales como también para aplicaciones académicas. Y en la comunidad de ROS hay grupos como, por ejemplo, en la robótica móvil, NAV2 es un estándar que utiliza mucha gente, en los brazos se utiliza Movit, pero en la comunidad aérea hay muchísimos frameworks y no hay como una unidad, entonces también queríamos intentar generar una comunidad en la que todo el mundo potencie en el mismo framework. Los requisitos que necesitábamos cuando diseñamos esta versión era que fuese modular y flexible, que nos permitiese trabajar con distintos tipos de drones, que nos permitiese trabajar con varios drones distintos a la vez, que cambiar y generar nuevas misiones fuera sencillo y también que pudiésemos hacer experimentos de forma segura y operar tanto en interior como en exterior. Para ello, tenemos un framework que, digamos, empieza en la definición de qué es lo que quiere el usuario que haga el dron a nivel de misión y vamos pasando a diferentes capas en la cual en cada una vamos bajando el nivel de abstracción hasta que llegamos directamente a la interfaz con la plataforma hardware con la que vamos a trabajar. Como además utilizamos ROS 2, pues tenemos un canal de comunicación común que nos permite comunicarnos con distintos agentes. Ahora, a lo largo de la presentación, vamos a ir entrando poco a poco en qué consiste cada una de estas capas de la arquitectura y vamos a ir desde lo que está más cerca de la plataforma hasta, digamos, el nivel mayor de abstracción, que sería el control de misión. La primera capa sería pues, tener una interfaz que nos permite trabajar con distintos tipos de plataformas, todas dentro del mismo estándar. Es decir, si utilizas un dron que tiene ROS, pues podrías tener ya un conjunto de topics, pero si utilizas otros que no están integrados con ROS, pues deberías hacer un plugin o una adaptación que te permita comunicarte con el resto del framework. Entonces, tenemos una serie de estándares de comunicación que permiten que, de cara al resto de las capas, sea independiente qué plataforma estás usando. Eso nos facilita mucho el paso de simulación a real y también nos permite trabajar con enjambres heterogéneos sin tener que preocuparnos mucho por las plataformas concretas con las que estamos trabajando. En esta capa pues, también tendríamos pues, los drivers de sensores que podríamos utilizar algunos que ya están en ROS o si necesitásemos alguno específico pues habría que desarrollarlo. Estas son algunas de las plataformas que soportamos. Como antes hemos visto, al final, si estás trabajando con un simulador o con un robot real, para el resto del framework es indistinto, porque al final los topics que vas a usar y los servicios son comunes. Entonces, pues tenemos desde drones muy pequeñitos, como es el Bitcrace o el Tello, hasta drones de categoría industrial, como puede ser el DJI. Sobre el interfaz tenemos las que llamamos las funciones robóticas básicas. Aquí, pues principalmente es las funciones mínimas que necesitamos que estén ejecutándose en el dron para que no se caiga o para que pueda navegar a un sitio. Entonces, están formadas por el controlador de movimientos y por el estimador de estado. Cada uno de estos nodos ROS está hecho con un patrón de diseño basado en plugins. Es decir, que si tú tienes un PID, quieres usar un MPC, lo que harías sería cambiarías el plugin del PID al MPC y seguirías utilizando el resto de la arquitectura igual. Lo mismo pasaría con el estimador de estado. Si utilizas el OptiTrack, utilizarías un plugin que se conecte con el OptiTrack y si tienes tu propio estimador, pues lo que haces es simplemente cambias el plugin, pero
estos nodos, además de solamente conectar los plugins, te abstraen y te permiten comunicarte con el resto del framework sin que te tengas que preocupar por exactamente cuáles son los interfaces o cómo se utiliza el estándar del árbol de TFs en Aerostack o demás. Eso te lo abstrae, digamos, el nodo sobre el cual pones el plugin. Y sobre esto lo que construimos son lo que llamamos los behaviors. Los behaviors lo que nos proporcionan son una capa lógica que nos permite formular misiones de una forma que sea fácil de entender para el usuario. Es decir, en lugar de mandar que el dron despegue diciéndole que vaya a una altura superior a donde está, pues le dices que despegue o le dices que aterrice o le dices que vaya a un punto concreto, que siga un path. Es decir, son sentencias que son fáciles de entender para los desarrolladores. Nosotros hemos partido de las acciones de ROS2 y aparte las hemos ampliado añadiendo, por ejemplo, que se pueda pausar un behavior que esté... Es decir, si estás, por ejemplo, siguiendo un path y quieres parar, pues lo podrías pausar, podrías volver luego al punto en el que estabas en ese behavior o podrías modificar la consigna si lo necesitases. Para coordinar todos estos behaviors, pues usamos la capa de control de la ejecución en la cual podemos usar, por ejemplo, Behavior Trees, que es una herramienta que es ampliamente utilizada en la comunidad de ROS, o tenemos una API Python que permite escribir misiones de una forma sencilla y lo que hace que si alguien quiere empezar a usarlo, pues la barrera de entrada sea más pequeña. Y luego en el nivel, digamos, de máxima abstracción tendrías cuando tú especificas una misión. Un ejemplo sería, si tú quieres hacer una misión de cobertura de área, a ti no te interesa ir diciendo a qué punto concreto quieres que vaya el dron, sino lo que te interesaría es definir el área y que el sistema se encargue de definir cómo va a barrer ese área el sistema, o si tienes una aplicación concreta, por ejemplo, luego veremos un ejemplo de una inspección de paneles de molinos eólicos, puedes tener otros requisitos que quieres cambiar en las distintas misiones, por ejemplo, el tamaño que tiene la pala que vas a inspeccionar, el alto que tiene el molino, entonces puedes tener lo que llamamos una especificación de misión que quieres que se convierta luego en un plan, entendiendo un plan como una secuencia de behaviors con unos parámetros concretos. En Aerostack pues tenemos diseñada una interfaz web que permite facilitar la realización de misiones, por ejemplo, en entornos outdoor, en el que quieras hacer, por ejemplo, un barrido de un área. Luego podrías directamente generar un JSON con tus especificaciones de los behaviors o te podrías definir un módulo que tomase tu especificación y lo convirtiese en un plan. Esto es un ejemplo de cómo es nuestra interfaz web para la especificación de misiones para barridos de áreas. Entonces, esta interfaz web nos permite trabajar con varios drones a la vez. Nos permite también monitorizar, una vez que hayamos mandado la misión, cómo se está realizando y pues añadir cambios o modificar los parámetros con los que queramos que se cumpla la misión. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza esta utilidad para un caso de barrido de áreas en el que tenemos dos drones. Estos dos drones en este caso son distintos. Uno es un DJI y otro es un dron basado en Pixhawk. Entonces aquí pues el sistema se conecta con el sistema de ROS2 para recibir los mensajes que, por ejemplo, las posiciones de los drones, pues podéis ver que se mueven un poco y la altura, y aquí se define qué ruta quieres que sigan los drones, y si avanzas un poco más, pues se puede bastante más para que se vea Aquí se puede ver cómo se monitoriza el vuelo. Aquí pues podéis ver la diferencia de un GPS de una calidad muy buena y de un GPS de una calidad pues bastante peor. Otro de los ejemplos era, como decía antes, para la inspección de panel de molinos eólicos puedes tener parámetros como, por ejemplo, la altura de la longitud de las aspas, con cuánto overlap quieres que se realice la tarea de inspección. En este caso, la inspección era ir tomando fotos de las palas a distintas alturas. Entonces, tú generarías un mission planner que convierte tus especificaciones concretas a un plan de misión que puede ser interpretado por el resto de las capas de Aerostack. Aquí tenemos un ejemplo
de una misión de este tipo, en el cual tenemos tanto la simulación utilizando Gazebo como un vuelo híbrido en el que el molino pasamos la información del molino de simulación al flujo de control en tiempo real. Es decir, el dron de verdad piensa que está inspeccionando un molino real y los parámetros del molino, o en este caso lo que quieres es que a medida que el molino gira, el dron gire con él, para tomar siempre las fotos de las palas desde la misma perspectiva. Entonces aquí, esto en Plotjaller se puede ver cómo el dron, a medida que va girando el buje del aerogenerador, modifica toda la trayectoria para poder seguir los requisitos de la inspección. Y finalmente tenemos otro caso en el que tenemos un replanificador algo más complejo, que lo que hace es, tienes una tarea con varios drones en el cual lo que quieres hacer es barrer un área con varios drones simultáneamente. Lo que va a pasar es que a mitad de la misión uno de los drones va a fallar y entonces lo que quieres hacer es cómo suplir con el resto de los drones que uno de los agentes ha dejado una tarea a medias. Entonces, este dron de aquí tiene un fallo y tienen que volver a base y el resto replanificar para cubrir el área que queda. Bueno, aunque he ido rápido, os podéis ver que hay muchas capas y mucho nivel de profundidad en todo el framework, pero eso no significa que tú tengas que usar todo. Por ejemplo, alguien que solamente quiera usar nuestro interfaz con Pixhawk podría directamente dar comandos de actuación a la plataforma. Alguien que quiera dar, por ejemplo, referencias de posición podría directamente decir quiero que vayas a la posición X y Z y directamente utilizar esta capa y esta capa. Podrías directamente usar los behaviors o, en el caso más avanzado, diseñarte un planificador de misión para unas misiones concretas. Ahora voy a poner un ejemplo de alguien que quiere estar en este nivel de abstracción. Entonces, ¿cómo empezarías? Pues se lanzaría un nodo para la plataforma, uno para el estimador de estado, uno para el controlador y un conjunto de behaviors. Y nosotros en este caso vamos a usar una misión generada en Python, entonces la lanzaríamos así. ¿Qué pasa cuando queramos pasar a real? Pues lo único que habría que cambiar sería la plataforma, porque eso es lo que nos abstrae del resto del sistema. Aquí, pues además, como en una simulación tenemos que cambiar el parámetro de simulación y en un caso usamos el OptiTrack, por lo que cambiaríamos el plugin que afecta solo a la estimación de estado. Y con esto podríamos ver cómo pasar de una misión que hemos generado en simulación para una plataforma simulada en la que hay dos drones que trabajan de forma coordinada y cómo el paso a real es prácticamente inmediato. Aquí lo que tienen que ir haciendo es ir pasando por las puertas, pero se esperan a que los dos hayan pasado antes de hacer, digamos, la otra mitad del recorrido. Todo esto es open source, por lo tanto, esperamos y queremos que la gente también participe y añadiendo sus plugins, sus plataformas y al final hacer que este ecosistema crezca, lo que facilita que cuando alguien quiera, por ejemplo, centrarse en una de las partes concretas, por ejemplo, desarrollar un controlador, utilice el resto de las herramientas que están disponibles y pueda luego devolver ese controlador a la comunidad para que pueda ser utilizado en otras aplicaciones o en otros experimentos. Tenemos una documentación también en la que trabajamos para que cada día sea mejor. Y bueno, esto es mucho trabajo y el equipo del grupo de visión por computador y robótica aérea de la Universidad Politécnica de Madrid, pues aquí están los principales colaboradores que hemos trabajado durante 2 años para llegar a este nivel de plataforma.